Bien, pues, qué mejor que terminar este salmo que nos ha hablado de Dios, de Jesús, como un rey soberano. Terminarlo sabiendo que Él es un rey que tiene toda nuestra vida y no solamente nuestra vida, sino también la historia la tiene en sus manos. Vamos a empezar con un versículo muy curioso que es el versículo 10, pero bueno, antes que eso quisiera que, Carlos, ¿quieres leer el versículo 10, el 11 y el 12 del Salmo 76? Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Vemos cómo terminan este salmo con 3 versículos. Después de la pausa o Selah, vemos cómo termina con estos 3 versículos que nos habla de la soberanía, del poder de Dios. Nos habla de la soberanía y aparte nos habla del poder de Dios. Un poder sobre toda potestad, sobre todo principado. Y aún un poder sobre la ira del hombre. Bien, Dios tiene control sobre todas las cosas que suceden en la creación. Y aún el furor del hombre no se le ha ido de sus manos. No lo ha tomado por sorpresa. Me llama mucho la atención. Aquí nos habla de 2 partes. Una ira tú reprenderás el resto de las iras. No puede haber una ira que puede sobrepasar al poder de Dios. Hemos visto que inclusive angelicalmente se ha levantado ira en contra de Dios en la rebelión de Satanás. Vemos cómo ni siquiera eso ha podido contra el poder de Dios. Ahora, si eso no ha podido, pues ¿cómo va a poder la ira del hombre? Aunque todos los humanos nos podamos reunir en contra de Dios, con todo el furor posible, y unidos al ejército de Satanás, nada de eso podría encontrar, nada de eso podría vencer a Dios. Al contrario, estaríamos muy lejos. Y me llama mucho la atención, aún Dios se glorifica en esta ira, como dice exactamente, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Y cómo es eso posible que la ira del hombre alabará a Dios? Podemos ver a lo largo de la palabra, de las escrituras, de la historia bíblica, varios ejemplos, cómo Dios se ha glorificado en esa ira del hombre. Podemos ver, por ejemplo, a Faraón con su ejército. Después de todas esas plagas, cuando el faraón iba endureciéndose y airando más en contra de Dios, Dios se fue glorificando más. Podemos ver en esa historia cómo la ira del faraón fue creciendo desde un menosprecio. ¿Sí, perdón? Te digo la versión de nueva traducción viviente. Sí. La rebeldía del ser humano solo resalta su gloria porque tú la usas como un arma. Exactamente, sí había visto eso. Hay otra versión en donde se habla de la ira de Edom también. Pero sí, la ira del hombre se traduce en rebeldía. ¿Por qué creen que muchas manifestaciones de rebeldía, mucha música rebelde, son en gritos, ¿no? Porque va muy unido esa rebeldía con el furor, con la ira del hombre. Pero lo impresionante es la habilidad de Dios, para poder hacer que esa ira lo glorifique. Y podemos ver el ejemplo en Faraón, cómo esa ira empezó a crecer desde un menosprecio hasta una ira completa. Un furor en donde este hombre ya no quería solamente someterlos como esclavos, sino quería irlos a buscar al desierto para destruirlos completamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios se glorificó.
Se glorificó delante de los egipcios, se glorificó delante de los israelitas, se glorificó delante de todas las naciones, porque aún después de esos 40 años, los pueblos cananeos tenían temor de Dios, porque habían escuchado lo que hacía 40 años habían hecho Dios con ese ejército. Hay una parte de todo esto que me impresiona mucho, como dice que llegó un momento en que los egipcios dijeron: estamos peleando contra Dios. O sea, no estamos peleando contra un pueblo de desvalidos, de esclavos. Realmente Dios está peleando contra nosotros, ¿no? Y entonces yo me imagino el terror que sintieron en ese momento, darse cuenta, caerles el 20 de que estaban peleándose contra Dios. Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente fue demasiado tarde, porque en su regreso se encontraron con la cosecha de lo que habían ellos sembrado. Ellos habían recorrido un camino que no tenían que recorrer y los encontró el mar de regreso. Bien, podemos encontrar otro ejemplo en la vida de Amán y Mardoqueo, aunque curiosamente es un libro en donde no se nos habla del nombre de Dios, pero ahí está Dios atrás de todo ese libro, ¿no? El libro de Esther. Y como vemos, Amán en su ira quiso destruir no solamente a Mardoqueo, sino al pueblo de Mardoqueo. Y en su ira realmente construyó la horca más grande que tenía el imperio, la más alta, una horca de 50 codos, que hemos visto que son como 9 metros, ¿no? Un edificio de 3 pisos. Y en ese lugar donde el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo de Dios, quería colgar al siervo de Dios, para que todo el mundo lo viera, en ese lugar él fue colgado y puesto en evidencia para que todo el mundo lo viera. Dios una vez más se glorifica en la ira del hombre. Satanás arremetió contra Jesús. Realmente, en muchas ocasiones durante su vida y al final arremetió. Tú puedes ver a un Jesús, podríamos ponerlo entre comillas, como víctima de ese ataque furioso de Satanás. Sin embargo, Dios fue glorificado. Y esto llevó a que ese sacrificio de Jesús se tradujera en la salvación de muchos. Y así podemos ver ejemplos de todo esto, cómo Dios ha utilizado todas estas iras, todas estas furia del hombre para poderse glorificar. Así que no te impresione la furia del hombre que se ha levantado, que se ha desatado contra Dios y contra sus seguidores. Tú debes de saber que Dios tiene un perfecto control de esta situación. Imagínate, en la gracia de Dios vemos manifestado su poder en la furia del hombre. A veces, como lo hemos visto, utiliza para mostrar su defensa y su indignación ante el maltrato de su propio pueblo, como fue en el caso de Egipto. Pero a veces aún Dios utiliza esta ira del hombre para pulir a su pueblo. La ira del imperio de los emperadores romanos sirvió para que Dios se glorificara a través de la vida de muchos mártires. Y esto se tradujo en muchas conversiones. Sabemos de los relatos y de los testimonios de que gente se convertía al ver el martirio de estas personas, al ver la forma cómo recibían la muerte estas personas. Y bien, pues realmente es reconfortante saber que ni siquiera la ira del enemigo se le ha ido de las manos de Dios, sino muy por el contrario, en muchas ocasiones la ha utilizado y la seguirá utilizando para manifestar su poder a favor de aquellos que le temen. Y hablando de ese temor, vienen estos dos últimos versículos, que es una exhortación para temer. Dice, el 11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor, de él, traigan ofrendas al temible. Vamos a ver que en estos dos versículos, en el 11 y en el 12, se utiliza 2 veces esta palabra
temible. Y es que, ¿sabes qué? Se nos ha hablado de ese rey soberano. Y hemos visto en todo este salmo cómo se nos habló de su poder. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Que nosotros temamos. Estos versículos están escritos para aquellos que van a temer algún día y para los que ya tememos a Dios. Sabemos que ese temor no se traduce en un miedo para que no te acerques a Dios, sino un saber que Él está sobre todas circunstancias, saber que además que todo lo que Él te enseña, te corrige, es verdadero, saber que su palabra va a tener efecto en tu vida para bien o para mal, para bien si tú lo obedeces y para mal si tú lo dejas de obedecer. Saber que Él es el único que no solamente puede quitar la vida al hombre, sino puede echarlo en el infierno. Ese es el temor sano del que hablamos el otro día con respecto al Señor, ¿no? Bien, dice aquí, me llama mucho la atención, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Hemos visto en muchos versículos de la Biblia que habla acerca de la exhortación de que pagues a Dios tu voto que hiciste. Sin embargo, a algunos pocos versículos, y entre estos, te habla de prometer. Esto podríamos contrastarlo un poquito acerca de esos versículos que nos hablan de Eclesiastés 5, ¿no? En donde nos habla de que cuando tú te acerques al santuario del Señor, más para prometer y más para hablar, te acerques para escuchar. Y que no prometas lo que después no vas a cumplir, que mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Esos son definitivamente consejos muy buenos, consejos que debemos de seguir. Sin embargo, no nos habla la Biblia nunca de que no prometas. No prometas superficialmente. No prometas basado en tu emoción del momento. Ay, escuché una plática, escuché esto, me siento muy contento como para entregarle toda mi vida al Señor y ofrecerle muchas cosas. Definitivamente es algo que no puedes hacer a la ligera, porque al día siguiente te vas a arrepentir, vas a decir, ¿qué dije? ¿Qué hice? Sin embargo, el punto es que la Biblia no te exhorta a no prometer. ¿Cuál es la promesa? Las promesas y consagración que tú hagas de tu vida es algo que Dios va a poner en tu corazón. Cuando Dios realmente está haciendo un trabajo en tu vida, y es una prueba de que Dios está en tu vida, Él te va a llevar a tener un espíritu de alabanza, un espíritu de agradecimiento y un espíritu también de retribución hacia con Él. Te vas a dar cuenta que el gozo, que todo lo que, y además muchas otras cosas que Él te da, te las da para tu bendición, y que si tú das algo a Él, tu tiempo, tu dinero, va a ser de lo que Él te ha dado. Es una respuesta natural. Así que el hecho de que tú prometas consagrar tu vida es una respuesta natural a un trabajo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sabes? La recomendación aquí es, si bien no prometas superficialmente, pero no dejes de prometer, porque esto te lleva a crecer. Y con el mismo anhelo que prometas, Dios también quiere que con ese mismo anhelo cumplas. Ese es un punto muy importante. Y es algo que Él tiene que hacer en tu corazón. Esto habla de una vida, de un crecimiento saludable. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo de esto a Naamán el sirio, el leproso. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte en Segunda de Reyes? Que nos habla de acerca de Eliseo y este general del ejército sirio llamado Naamán. Y entonces, cuando Naamán fue curado de su lepra, él fue impactado del milagro que hizo Dios en ese momento, y cómo a pesar de su obstinación y su orgullo, él decidió obedecer, así, y entonces Dios lo sanó y lo limpió. Entonces vean la actitud con la que él llega con Eliseo,
y le dice en 2 de Reyes 5:17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Le salió un voto de su boca, una promesa de su boca. Jehová no era el Dios de Naamán, él tenía muchos dioses en su tierra, pero él fue tan impactado por ese milagro que hizo el Dios verdadero, lo sintió como un Dios verdadero, y tan verdadero que dijo: me quiero llevar varios costales de esta tierra a mi hogar, ¿no? O sea, para recordar a ese Dios verdadero, ¿no? Para sentirlo cerca. Sin embargo, él dijo: yo no voy a ofrecer sacrificio a ningún Dios, sino solamente a este Dios que yo vi como un Dios verdadero. Fue una promesa, pero fue una promesa que señaló que fue fruto de algo que había pasado en su corazón. Porque Naamán en ese momento no solamente fue curado de la lepra externa, sino fue curado de la lepra interna, de la corrupción de su corazón. Ahora, Dios es el que merece que realmente le demos tributo. Muchas veces damos tributo a muchas personas o a muchas cosas o a muchas organizaciones, pero el único que realmente merece el tributo de nuestra vida es Dios. La verdadera ofrenda que realmente a Él le agrada va más allá de nuestros bienes o va más allá de nuestro tiempo, sino verdaderamente estas ofrendas solamente son agradables cuando nosotros mismos nos presentamos como una ofrenda viva a Él. Cuando no damos de lo nuestro solamente, sino nos damos a nosotros. Cuando nuestras ofrendas no es algo con lo cual nos queramos justificar, sino al contrario, es un fruto que habla de nuestra entrega a Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes? Esa es la ofrenda, que es el culto racional. ¿Sabes por qué dice que es el culto racional? Porque es el culto, es la acción que haces que realmente le va a agradar a Dios. Él, como lo dije, no quiere lo nuestro. De nada sirve que nosotros le podamos dar mucho de nuestro tiempo o le podamos dar mucho de nuestros bienes si nuestro corazón no está ahí. Si estamos dando esos bienes y ese tiempo sin nuestro corazón, lo único que estamos haciendo es justificarnos a nosotros mismos. Ok, Dios, aunque sea la mitad de mi tiempo, pero en la otra mitad de mi tiempo no te metas. Aunque sea el 90% de mis bienes, pero sobre el 10% de mis bienes, sobre eso yo mando, ¿no? No, cuando Dios quiere que nuestra vida sea la que esté atrás de Él. Ese es el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Y lo dice, Dios abomina los sacrificios y las ofrendas que no llevan nuestro corazón por detrás. Si tú te das cuenta que lo que estás viviendo hoy en tu vida cristiana no tiene por detrás tu corazón, entonces deja tu vida, deja tu religiosidad y ponte a cuentas a Dios, con Dios. Y pídele que te muestre el ídolo que está estorbando tu relación con Él. Hay muchos versículos y muchas exhortaciones en la palabra acerca de esta. Podemos leer el Salmo 50 del 13 al 14. ¿He de comer yo sangre de toros o beber sangre de machos cabríos? Sabes que muchas veces pensamos que nuestras ofrendas alimentan a Dios. Qué chistoso, ¿no? Suena cuando dice Dios: no me alimentas con todo eso, ¿no? ¿Cuál es lo que dice el Salmo 50? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Vive de corazón para con Él. Isaías 1:18, después de que habla muy fuerte en contra de todas las sacrificios y ofrendas que sin el corazón hacía Israel, termina diciendo en el versículo 18:
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primero está que estés a cuentas con Dios. Y por último el Salmo 51 del 16 al 17, que conocen muy bien esta parte. Dice David en este salmo de contrición: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, él está diciendo, yo lo daría, si tú quieres sacrificio, yo estoy dispuesto a darlo. Dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que, para que haya un verdadero sacrificio, un verdadero voto, debe de haber un corazón que esté dispuesto, un corazón tocado y transformado por Dios. Por último, el versículo 12 nos dice: cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Y bien, así como tocamos acerca de Dios en este salmo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así vemos lo que son los poderes de esta tierra delante de Él. ¿Sabes qué son? Son como nada. Así como Él utiliza la ira del hombre para glorificarse a sí mismo y el resto de las iras las reprende, así también Él utiliza los reinos para su propósito. ¿Cuántos reinos han existido y han desaparecido? Vemos los asirios. ¿Qué son de los asirios ahora? De los babilónicos. ¿De dónde está Edom? ¿Dónde está? Vemos algunos como los egipcios, que siguen siendo países, pero ya no son ni la sombra de lo que fueron antes. Los sirios tampoco. En fin, Grecia, Roma, todos ellos. Dios los ha utilizado con un propósito y Él sabe cuándo levantar y cuándo cortar. Ahora, a pesar de tener una evidencia históricamente abrumadora, el hombre hoy por hoy se sigue levantando y se sigue ensoberbeciendo y sigue pensando que su obra es eterna, que la obra del hombre es eterna, y sigue altercando con Dios y desafiando. ¿Sabes cuál es el desafío de hoy en día del hombre para con Dios? El ateísmo. ¿Y sabes cuál es el corazón del ateísmo? El no quererte someter a Dios. Porque si tú crees en un Dios creador, tú tienes que creer en un Dios soberano. Porque el que hizo la creación es dueño de ella. Y si tú crees en un Dios creador y por lo tanto soberano, tú tienes que rendirle tu vida. Y por eso ese es el principio del ateísmo: no querer rendirle tu vida a Dios. Bien, pero una vez más Dios, como con la ira, se va a glorificar. El ateísmo del hombre, el hecho de que el hombre diga esto es bueno y esto es malo, esto no lo agarra por sorpresa. Tú puedes tener la certeza que sobre todas estas cosas Dios se va a levantar y se va a glorificar. Así que no temas a lo que ves a tu alrededor. Teme al temible, porque ni una jota ni una tilde de lo que dice su palabra pasará. Podrán pasar los cielos y la tierra, como dice Mateo 5:18, como lo decía Jesús en ese versículo. Y bien, terminaremos este salmo con un versículo. Y más en estos tiempos en donde Dios nos exhorta a esperar, sabiendo que el tiempo está cerca. Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24 viene muy adecuado a esto que terminamos viendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual lo hará. Qué triste es que tú dejes de ser fiel a unos instantes de que el Señor venga. Que tú dejes de buscarle cuando el Señor está entrando por la puerta. Bueno, está entrando en este mundo, ¿no? Que tú dejes de
de invocar cuando ya está a punto de fraguarse la respuesta que Él te va a dar. Así que, pues teniendo, como dice Hebreos, una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Nada más una aclaración. Si hay un versículo que dice que no prometas, que es Eclesiastés 5:5. Sí, ese hablaba de ese versículo. Exacto. Nada más aclarando que no hay las emociones, lo que tú dijiste. Uh-huh. No lo hagas por emociones, sino Sí. por corazón. Sí, por eso hacía referencia precisamente a los versículos de Eclesiastés, en donde sí dice no prometas, pero la promesa del voto va a ser algo que es natural de una vida bendecida por Dios. Como Saqueo. Como Saqueo. ¿De qué manera tocó Dios su vida? Y prometió en ese momento. Y cumplió. ¿Cómo se llama? Un consejo, un tip que me ha servido a mí. Muchas veces se nos presentan ante cosas, oye, ponte a orar por esto, y luego entre nosotros somos muy dados a decir, sí, voy a orar por eso. Yo te recomiendo que cuando digas eso, inmediatamente ores. Porque puedes incurrir en una situación en donde se te olvide y no ores. Y hayas prometido orar y no lo hagas, ¿no? Y eso no le agrada a Dios. Así que, si tú dices, voy a orar por eso, en ese momento ora.